Me puso una bolsa en la puerta y dijo, «Vete, ya no tienes sitio aquí». Fue un martes por la tarde. Llovía suave sobre Sevilla, esa lluvia fina que huele a azahar y tierra mojada. Yo estaba en la cocina, preparando el guiso de rabo de toro que tanto le gustaba a mi marido, el que murió hace 3 años y me dejó esta casa, este patio, estas paredes llenas de recuerdos. Lina entró sin llamar, como siempre, con sus tacones resonando en el pasillo, el pelo rubio recién teñido, las uñas largas pintadas de rojo. Traía a su madre Clara y a su hermano Mark detrás, como si fueran un ejército. «Sara», dijo, con esa voz fría que usa cuando quiere herir, «ya está bien». No entendí al principio. «¿Qué está bien?» «Esto, tú aquí, en nuestra casa». Sentí un nudo en el estómago, pero no dije nada, porque en España una buena suegra no monta escenas. Aguanta, calla, sonríe aunque le duela el alma hasta los huesos. Pero entonces hizo algo que nunca olvidaré. Fue al armario de mi habitación, sacó una bolsa de viaje vieja, la que usaba para ir al hospital cuando mi marido enfermó, y empezó a meter mis cosas, mi camisón, mis fotos, mi libro de misas, incluso las pastillas que tomo para la tensión. «¿Qué haces?», pregunté, con la voz temblando más que mis manos. «Lo que debería haber hecho antes», respondió sin mirarme. «Vete, ya no tienes sitio aquí». Mark se rió desde el pasillo. «Sí, abuela, busca una residencia. Aquí sobras». Abuela, a mis 45 años. Miré a Daniel, mi hijo. Estaba apoyado en la pared, con la cabeza baja, como si no fuera asunto suyo. «Daniel», susurré. Él no levantó la vista. Solo dijo, «Mamá, hazlo fácil, por favor». En ese momento, entendí la verdad más cruel. No era que no me quisieran, era que ya no les servía. Porque durante 20 años fui esposa, madre, sostén del hogar. Pagué la hipoteca cuando mi marido perdió su trabajo. Cuidé de él hasta su último aliento. Crié a mi hijo solo con lo que ganaba cosiendo en casa. Y cuando murió, abrí las puertas de mi casa a Daniel y a Lina. Les di mi habitación principal, les dejé usar mi coche, les pagué la boda. Y ahora, allí estaba, siendo tratada como una intrusa en mi propia casa. Salí con la bolsa en la mano, sin mirar atrás. La lluvia me empapó en segundos, pero no sentí el frío. Solo vergüenza, solo dolor. Doña Pilar, mi vecina de toda la vida, me vio desde su balcón. Bajó corriendo con un paraguas y me abrazó sin decir una palabra. «Ven a mi casa», me dijo. «Aquí no estás sola». Mientras caminábamos, miré hacia atrás. A través de la ventana vi a Lina riendo en mi salón, con mis cortinas, sirviendo vino en mis copas. Y en ese instante, algo en mí se quebró. Y algo nuevo nació. Porque si pensaban que podían echarme de mi propia casa, no sabían que yo tenía las llaves y los papeles verdaderos. Y esta vez no iba a callar. Iba a reclamar, con calma, con dignidad, con la verdad que guardé en silencio durante 20 años. No entendí cómo podía echarme de mi propia casa hasta que vi que mi hijo firmó los papeles sin leerlos. Fue como si el suelo se abriera bajo mis pies. Me fui a casa de doña Pilar con la bolsa en brazos, el alma hecha trizas y una pregunta martillándome la cabeza. ¿Cómo pueden expulsarme de un lugar que construí con mis propias manos? Durante días no salí de su salita, solo miraba por la ventana repasando cada año. 1985. Mi marido y yo compramos esta casa con lo poco que teníamos. 1993. Pagué la hipoteca tras su accidente laboral. 2021. Me quedé viuda, pero seguí pagando impuestos, agua, luz, todo. Y entonces recordé aquella tarde hace 6 meses cuando Daniel vino a verme con una carpeta negra. «Mamá, firma aquí», dijo con voz apresurada. «Es solo para regularizar la situación con Lina. Dice que así evitamos problemas con Hacienda». Yo, confiada, sin sospechar, firmé.
Qué tonta fui. Porque mientras yo cocinaba en casa, ellos falsificaban. Mientras yo cuidaba del jardín, ellos borraban. Mientras yo amaba en silencio, ellos preparaban mi salida. Al tercer día en casa de doña Pilar, no aguanté más. Fui al registro de la propiedad, pedí una copia actualizada de la escritura. La mujer del mostrador me la entregó con una sonrisa neutra. Abrí el documento y allí lo vi. Propietarios, Daniel Ruiz y Laura Martínez. Mi nombre había desaparecido. Sentí un mareo tan fuerte que tuve que agarrarme del mostrador. Pero algo no cuadraba, porque yo nunca había firmado una escritura de transmisión. Regresé a casa de doña Pilar temblando. Le pedí su ordenador y busqué entre mis archivos viejos. Encontré una foto del contrato que me hizo firmar. Lo amplié y ahí estaba. No era una escritura, era un acuerdo de convivencia. Pero en la última página, añadida con letra distinta, decía: la señora Sara Ruiz cede voluntariamente todos sus derechos sobre la vivienda Cita en Calle del Olivo, 14. Una mentira. Nunca firmé eso. Pero entonces recordé que Daniel me hizo firmar en blanco. Es más rápido, mamá. Confía en mí. Y yo, tonta de mí, le creí. Porque en España una buena madre no duda de su hijo. Una buena suegra no exige. Una buena mujer no monta escenas. Aún así, algo en mí sabía que esto no era el final. Porque mientras ellos borraban mi nombre en los papeles, yo guardaba copias. Mientras ellos falsificaban firmas, yo archivaba recibos. Mientras ellos celebraban mi salida, yo recordaba las palabras de mi marido. Siempre guarda las escrituras originales. Nadie puede quitarte lo que está en papel sellado. Y eso fue mi salvación. Así que respiré hondo. Llamé a un abogado de confianza y marqué un número que no usaba desde hace años. Don Rafael, necesito ir a su notaría. Tengo que revisar algo, urgente. Porque si pensaban que una mujer mayor era fácil de borrar, no conocían a la viuda del don Manuel Ruiz, y mucho menos a la verdadera dueña de esa casa. Esta vez no iba a callar, iba a reclamar, con calma, con documentos, con la verdad que guardé en silencio durante 20 años. Durante 20 años fui esposa, madre, sostén del hogar. Nunca pensé que mi silencio sería mi fortaleza. Empecé a desaparecer mucho antes de que Lina me echara con una bolsa. Empecé a desaparecer el día que decidí que amar era callar. Porque en España, una buena mujer no exige, sirve, aguanta. Sonríe aunque le duela el alma hasta los huesos. Yo lo di todo. Cuando conocí a Manuel, apenas tenía 25 años. Él era albañil, yo costurera. Nos casamos en la iglesia del barrio, con flores de naranjo y un vestido que cosí yo misma. Compramos esta casa con lo poco que teníamos, sus manos callosas y mis dedos llenos de agujas. Durante 20 años fui su sombra útil. Por las mañanas preparaba el desayuno, planchaba sus camisas, ordenaba los recibos. Por las tardes cosía en el taller que abrimos en el patio trasero. Atendía clientas, compraba telas con lo poco que sobraba. Por las noches revisaba cuentas mientras él descansaba. Corregía errores, pagaba impuestos con mis ahorros cuando los clientes no pagaban. Nunca cobré un sueldo. Nunca firmé un contrato. Solo recibí promesas. Esto es tuyo también, Sara. Somos un equipo. Confío en ti más que en nadie. Pero las promesas no valen en el registro. Cuando enfermó de cáncer, fui yo quien lo cuidó. Le daba de comer, le cambiaba las sábanas, le leía novelas hasta que se dormía. Daniel estaba en la universidad, yo sola, noche tras noche, hasta que murió sosteniendo mi mano como si yo fuera su ancla. Y cuando enviudé, abrí las puertas de mi casa a Daniel y a Lina. Les di mi habitación principal, les dejé usar mi coche,
les pagué la boda, porque creí que eso era el amor, dar sin esperar nada a cambio. Pero lo que no sabía era que en su mundo el amor tiene fecha de caducidad. Mientras yo guardaba recuerdos, la primera comunión de Daniel, las cartas que Manuel me escribía de joven, las fotos de nuestras bodas de plata. Ellos ya estaban construyendo otra vida con mis escombros. La misma Lina a quien enseñé a hacer croquetas, la misma a quien presté dinero cuando su familia pasaba por dificultades, la misma a quien consolé cuando lloraba en la cocina. Y ahora ella lleva mis sábanas, habla con la voz que yo usaba para calmar a mi marido, y ríe en mi salón como si fuera suyo. Lo peor no fue la traición, fue darme cuenta de que todo lo que di lo tomaron como un derecho, no como un regalo. Porque durante 20 años fui útil. Les di de comer cuando tenían hambre, les cosí la ropa cuando se rasgaba, les pagué los estudios cuando no tenían dinero, les cuidé a su padre cuando estaba enfermo. Pero ahora que ya no necesitaban mis manos, mi casa, mi dinero, ya no necesitaban mi presencia. Y lo hicieron con elegancia, con papeles en regla, con excusas pulidas, como si echar a una madre fuera solo un trámite administrativo. Me senté en la cama de doña Pilar, sí, porque ya no tenía derecho a mi habitación, y miré mis manos. Estaban agrietadas, manchadas de tantos años de fregar, coser y cuidar, pero aún tenían fuerza, porque aunque hayan robado mis llaves, no pueden borrar lo que construí. Y aunque hayan borrado mi nombre de los papeles falsos, no pueden borrar lo que soy. Porque una mujer que ha amado con el alma entera no se rompe fácil, se transforma. Y yo ya no soy la suegra invisible. Soy la mujer que sabe, la mujer que recuerda, la mujer que guarda. Y eso es mi fortaleza. Porque mi silencio nunca fue debilidad, fue observación, fue paciencia, fue estrategia. Y ahora que han abierto la puerta de mi casa a una extraña, yo abriré la puerta de la verdad, con las llaves que mi marido me dio, con los papeles que guardé, con la dignidad que nunca perdí, porque al final del día no importa quién duerma en mi cama, lo que importa es quién tiene la escritura. Y esa soy yo. Ahora recuerdo las excusas para excluirme, las facturas borradas, los errores en mis medicinas. Fue un desgaste lento, como el agua que gotea sobre la piedra hasta hacerla ceder. Al principio creí que era normal, que con los años el rol de uno se vuelve más discreto. Pero ahora, al mirar atrás, veo cada mentira como una piedra en el camino que me llevaron hasta ese martes en que Lina me echó con una bolsa de viaje. Como aquella vez, hace 8 meses, cuando empecé a notar que ya no me invitaban a las decisiones de la casa. «Es solo logística, mamá», decía Daniel. «Tú quédate tranquila». Pero yo sabía que algo no cuadraba. Porque esta era mi casa, la pagué yo, la cuidé yo, la lloré yo. Luego vinieron las facturas. Empecé a notar recibos desaparecidos, luz, agua, impuestos. Cuando preguntaba, Lina respondía con esa sonrisa dulce que ahora sé era una cuchilla envuelta en seda. «Ya las pagamos nosotras, no te preocupes por eso». Pero yo revisaba el banco y no había transferencias, solo cargos en su tarjeta personal etiquetados como mantenimiento del hogar. ¿Y las medicinas? ¡Ay, las medicinas! Una tarde me sentí mareada. Fui a la farmacia a por mi receta habitual para la tensión. La farmacéutica me miró extrañada. «Sara, ¿no te cambiaron la dosis?» «No, ¿por qué?» Me enseñó la receta que Lina había presentado la semana anterior.
disminuir dosis a la mitad, paciente estable. Pero yo nunca había ido al médico. Cuando confronté a Lina, se encogió de hombros. Era para ahorrar. ¿Estás bien, no? Pero lo peor no fueron las mentiras pequeñas, fueron los gestos cotidianos. Las veces que llegaba a casa y encontraba mis fotos quitadas del salón. Las noches que decían estar cansados y cerraban la puerta con llave. La forma en que evitaban mis ojos cuando les preguntaba, ¿estáis bien? Aún así, callé. Porque en España, una buena suegra no insiste. Aguanta, calla, se retira con dignidad. Pero mientras me retiraba, ellos seguían tomando. Mis recuerdos, mi hogar, mi historia. Incluso acepté dormir en la habitación de invitados. Es solo temporal, dijo Daniel. Te lo agradezco mucho, dijo Lina, con esa sonrisa que ahora sé era veneno. Y yo, tonta de mí, creí que era generosidad. No vi que era humillación disfrazada de ayuda. Hasta que vi mis llaves en sus manos. Ahora cada silencio cobra sentido, cada excusa forma, cada mirada evasiva intención. Porque no era que no tuvieran tiempo para mí, era que no querían que yo supiera la verdad. Y la verdad es esta. Mientras yo lloraba en soledad, ellos construían una vida con mis escombros. Pero aunque hayan borrado mi nombre de los papeles falsos, no pueden borrar lo que siento. Y eso es mi arma. Porque ya no soy la suegra ingenua que cree en promesas. Soy la mujer que recuerda, la mujer que observa, la mujer que contra todo pronóstico va a hacerlos rendir cuentas. Con calma, con pruebas, con la verdad que guardé en silencio durante 20 años. Empezaron a decir que ya no encajabas, que eras del pasado, cada vez que pedía respeto. Fue como si de repente mi existencia se hubiera convertido en un error del pasado. Cada vez que mencionaba la casa, los recuerdos, mis derechos, Lina y Clara intercambiaban esas miradas que no necesitan palabras porque ya habían decidido que era un estorbo. Luego venía la frase, siempre dicha con esa voz suave que usan para herir sin dejar marcas. Sara, cariño, ya no encajas aquí. O peor aún, eres del pasado, ahora hay gente nueva. Al principio creí que era por cariño. Pensé que tras tantos años querían protegerme del estrés, pero pronto entendí la verdad. No querían protegerme, querían silenciarme, porque cada vez que yo pedía respeto, ellos perdían control, y el control era lo único que les quedaba. Así que empezaron a sembrar dudas, en voz baja, claro, pero lo suficientemente alto para que los vecinos lo oyeran. La pobre Sara, desde que enviudó, no es la misma. Se le va la cabeza, dice que la casa es suya, pero ya está todo arreglado. Incluso llamaron a una trabajadora social. Estamos preocupados por su salud mental, dijeron con caras de ángeles mientras me clavaban el puñal. La mujer vino al salón, sí, porque ya no tenía derecho a mi habitación. Me hizo preguntas sencillas, anotó cosas en una libreta. Yo respondí con calma, con claridad, pero al salir la oí susurrarle a Lina. Hay signos de confusión. Vigiladla. Y ahí supe que no era solo codicia, era una campaña. Querían declararme incapaz para poder seguir robando legalmente. En el supermercado, donde ahora compro lo justo, lo noté también. Clientas habituales que antes me saludaban con cariño, ahora bajaban la vista cuando pasaba. Doña Pilar me dijo en voz baja, con lástima en los ojos: «Cuidado, Sara, dicen que ya no estás en tus cabales». Me dolió más de lo que imaginaba, porque no era cierto. Nunca había estado más lúcida. Pero mientras yo guardaba copias de escrituras, facturas, testimonios, ellos difundían la mentira de que estaba loca. Una tarde fui al registro civil para pedir una copia de la escritura original. El funcionario me miró con lástima. «¿Seguro que sabe lo que hace?»,
preguntó como si fuera una niña perdida. Sí, respondí, con la espalda recta. Sé exactamente lo que hago. Pero en su mirada vi la duda. Y en esa duda vi su victoria. Porque en España, una mujer mayor que reclama lo suyo no es valiente. Es vieja, es emocional, es problema. Y así, poco a poco, me fueron aislando. Mis antiguos amigos dejaron de llamarme. Mi médico de cabecera empezó a sugerir reposo mental. Hasta Daniel, que antes me abrazaba con fuerza, ahora me mira con pena, como si ya no fuera real. Pero lo peor no fue la soledad. Fue darme cuenta de que mi verdad era menos creíble que su mentira solo por mi edad, solo por mi duelo, solo por ser mujer y sola. Y sin embargo, no callé, porque aunque dijeran que estaba loca, yo sabía que tenía razón, y mientras siguiera sabiendo eso, no podrían borrarme. Así que seguí preguntando, seguí guardando pruebas, seguí observando, porque una leona vieja no pierde sus garras, solo aprende a usarlas con más precisión. Y ellos aún no saben lo que viene, porque pensaron que al llamarme pasado me harían retroceder, pero lo único que lograron fue despertar a la mujer que ya no tiene nada que perder, y todo que recuperar. El día que me quitaron la llave del jardín, supe que ya no era su madre, era su estorbo. Fue un viernes por la mañana. El sol entraba fuerte en el patio de Sevilla, ese sol dorado que tanto le gustaba a mi marido cuando plantamos los primeros olivos. Yo estaba regando las bugambilias, las mismas que sembramos el día que Daniel nació, cuando Lina salió al jardín con una taza de café en la mano y esa mirada fría que usa cuando quiere herir sin gritar. «Sara», dijo, «ya no necesitas esta llave». Me tendió la mano. En ella estaba mi llave, la llave de hierro forjado que Manuel me dio el día que terminamos la cancela. La misma que abría la puerta trasera, el cobertizo de herramientas y el pequeño banco de piedra donde él y yo nos sentábamos a ver las estrellas. Sentí un nudo en la garganta, pero no dije nada. Solo la miré. «Es para evitar confusiones», añadió Clara, apareciendo detrás de ella como una sombra. «Ahora este jardín es de la familia». «La familia», como si yo no lo fuera. Daniel estaba en la ventana, observando en silencio. No dijo nada. Solo bajó la vista cuando nuestras miradas se cruzaron. En ese instante entendí la verdad más cruel. No me estaban excluyendo por error, me estaban borrando. Porque si pensaban que al quitarme la llave me harían retroceder, no sabían que yo tenía las escrituras. Regresé a la habitación de invitados, sí, porque ya no tenía derecho a mi cuarto, y me senté en la cama. Miré mis manos, estaban temblando no por miedo, sino por certeza, porque durante 20 años fui leal. Les di mi casa, mi tiempo, mi silencio, y ellos solo querían que desapareciera. Pero mientras ellos construían un castillo de mentiras sobre mi ausencia, yo guardaba las llaves de la verdad. Y en ese momento supe que esto no era el final de mi historia, era el comienzo de su caída. Callada, legal, inevitable. Porque si pensaban que podían echarme de mi propio jardín, no sabían que yo tenía los papeles verdaderos. Así que respiré hondo, saqué el sobre lacrado del libro de misas y marqué un número que no usaba desde hacía años. «Don Rafael, necesito ir a su notaría, hoy mismo». Porque esta vez no iba a callar, iba a reclamar, con calma, con dignidad, con la verdad que guardé en silencio durante 20 años, y aunque duela, ya no soy invisible. No sentí rabia, solo claridad al entender que mi valor nunca fue emocional, sino legal. Fue después de aquella mañana en el jardín, cuando Lina me quitó la llave como si fuera un trofeo. Salí a la calle con la bolsa de Doña Pilar en la mano y el sol de Sevilla quemándome la piel, pero sin sentir el calor. Esperé a que llegara la ira, a que el corazón me latiera con furia, a que quisiera gritarles a todos lo que habían hecho. Pero no vino. En su lugar llegó algo más poderoso, una calma helada, nítida como el cristal de una ventana recién limpiada. Porque en ese momento entendí la verdad más liberadora de mi vida. Nunca fui amada por quien era. Fui tolerada porque era útil. Durante 20 años,
Creí que mi valor estaba en servir, en preparar la cena, en callar cuando las cosas se ponían incómodas, en sonreír aunque me doliera el alma hasta los huesos. Pensaba que el amor familiar se medía en sacrificios, pero ahora veo que lo que ellos llamaban cariño era conveniencia disfrazada de respeto. Y lo peor no fue darme cuenta de la traición, fue comprender que nunca conté como persona, solo como propietaria. Mientras yo cuidaba del jardín, ellos planeaban cómo usar mi nombre. Mientras yo guardaba silencio, ellos falsificaban documentos. Mientras yo amaba, ellos borraban mi historia. Pero mi marido, mi Manuel, sí supo quién era yo. Por eso escribió esas palabras en su testamento. La casa de calle del Olivo 14 y todo lo que en ella hay pertenece únicamente a mi esposa Sara Ruiz. Nadie podrá desalojarla, venderla ni cederla sin su consentimiento expreso. Me senté en el banco del parque junto al río Guadalquivir, con las escrituras guardadas en mi bolso. Miré a las parejas paseando, a los niños corriendo tras palomas, a las hojas secas flotando en el agua. Y por primera vez en meses, no me sentí perdida. Me sentí presente. No era la suegra humillada, no era la madre ignorada, era la heredera que había estado dormida, y ahora despertaba. Y lo más extraño fue esto. No quería venganza, quería justicia. No quería humillarlos, quería recuperar lo que era mío, porque si hubiera sido solo orgullo, habría gritado, habría ido a los vecinos, a las redes, al juzgado con lágrimas y acusaciones. Pero no, lo que sentía no era emoción desbocada, era certeza. Sabía que tenía razón, sabía que tenía pruebas, sabía que tenía derecho. Y eso era más fuerte que cualquier grito. Volví a casa de doña Pilar y saqué una libreta nueva. Empecé a escribir nombres, fechas, transacciones sospechosas. No con rabia, con precisión, como lo habría hecho Manuel. Porque ya no era Sara la madre, era Sara la dueña. Y esta vez no firmaría nada sin leer, no callaría nada sin entender, no entregaría nada sin garantía. Recordé cómo vendí mis joyas para pagar la última operación de Manuel, cómo pagué impuestos sola durante 3 años de duelo, cómo guardé cada factura, cada recibo, cada promesa rota. Y ahora todo eso tenía sentido. No era debilidad, era memoria. No era sumisión, era estrategia. Porque mi valor nunca estuvo en cuanto amaba, sino en lo que protegía. Y lo que protejo es mío. Así que respiré hondo, cerré la libreta, y por primera vez en 20 años dejé de pedir permiso para existir, porque ya no necesitaba su cariño. Tenía mi nombre en los papeles verdaderos. Y eso era suficiente. Fui a ver al notario y empecé a registrar cada mentira que habían construido sobre mi hogar. Fue una mañana de otoño en Sevilla, con ese aire fresco que huele a azahar seco y hojas mojadas. Llamé a don Rafael Delgado, el notario que tramitó la herencia de mi marido en 2021. Le dije solo esto: tengo las escrituras originales, y necesito su ayuda para deshacer lo que ellos construyeron sobre arena. Él no preguntó nada, solo dijo: venga hoy, a las 8, antes de que el mundo despierte. Al día siguiente, entré en su despacho antes del amanecer. Don Rafael me esperaba con una taza de café humeante y una carpeta negra llena de sellos y sellos. Dijo: aquí están los registros reales, todo lo que han intentado ocultar. Durante horas, repasamos transferencias falsas, contratos sin firma legal, facturas inventadas para justificar gastos de Lina y su familia. Pero lo más importante, descubrimos que para regularizar la convivencia, Daniel había firmado un documento presentado como acuerdo familiar, pero redactado como cesión tácita de propiedad. Están actuando como si fueran dueños, dije, con la voz firme. Pero no lo son, y tú sí. Así que trazamos un plan. Con mis ahorros, esos que guardaba en una cuenta a nombre de mi madre, lejos de sus ojos, empecé a contactar con testigos. Doña Pilar, que veía cómo me echaban, el Fomir que arregló las tuberías con mi dinero mientras Lina decía que la casa ya no era viable, e incluso el médico que confirmó que nunca recetó cambios en mis medicinas. Uno a uno, fui recogiendo declaraciones juradas. No con gritos, con respeto. Solo necesito que diga la verdad, les decía. Y casi todos lo hicieron. Mientras tanto, Lina y su familia seguían actuando como si nada. Daban fiestas en mi salón, colgaban fotos suyas en mis paredes,
Incluso cambiaron las cortinas del dormitorio principal. Creían que la casa era suya porque nadie les decía lo contrario. Pero yo trabajaba en silencio, como lo hacía cuando cosía los botones de las camisas de Manuel, como lo hacía cuando preparaba sus comidas, como lo hacía cuando limpiaba sus mentiras. Solo que ahora no servía. Reconstruía. El notario me ayudó a registrar cada documento falso. El abogado de confianza de mi marido, ya jubilado pero dispuesto a ayudar, auditó cada centavo. Y yo aprendí a moverme en ese mundo de papeles y sellos como lo habría hecho Manuel. Con calma, con hechos, sin gritos. Una tarde, mientras revisaba los nuevos estatutos de propiedad, Daniel me llamó. «Mamá, ¿qué estás haciendo?», le dije, recuperando lo que nunca debí perder. Él guardó silencio un momento. Luego susurró. «¿Necesitas ayuda?». Y ahí supe que ya no estaba sola. Porque mientras ellos construían un castillo de naipes sobre mi hogar, yo levantaba un muro de piedra. Ladrillo a ladrillo, firma a firma, silencio a silencio. Y pronto, muy pronto, el viento soplaría, y su imperio caería. Pero el mío ya tenía cimientos. Porque esta vez no iba a confiar en promesas. Iba a confiar en sellos, en firmas, en la ley y en la verdad que, aunque callada, nunca deja de existir. Cuando presenté las escrituras originales en el juzgado, mi nuera palideció, y mi hijo supo que había perdido todo. Fue un jueves por la mañana. El sol entraba tenue por las ventanas altas del juzgado de primera instancia en Sevilla, ese sol frío que ilumina sin calentar. Llevaba semanas preparándome. Declaraciones juradas, copias certificadas, testimonios de vecinos y empleados leales. Pero lo más importante, llevaba las escrituras originales, enrolladas en un paño de lino como si fueran reliquias. Lina, Clara, Mark y Daniel ya estaban allí, sentados como si fueran dueños del lugar. Lina con traje caro, Clara con joyas llamativas, Mark con esa sonrisa arrogante que tanto odiaba. Daniel, en cambio, miraba el suelo, incómodo. «¿Otra vez con esto, Sara?», dijo Lina cuando me vio entrar. «Ya te dije que la casa es nuestra». No respondí, solo me senté. Abrí mi carpeta roja y saqué los documentos. El juez, un hombre serio, de pelo canoso, tomó las escrituras. Las examinó con atención. Comparó sellos, firmas, fechas. Luego levantó la vista. «Señora Martínez, según estos documentos, la propiedad total de la vivienda recae exclusivamente en su suegra desde 1985. Usted no tiene derecho legal a administrarla, venderla ni cederla». Lina palideció. «Pero eso es imposible. Ella firmó la cesión». «No hay registro notarial de esa cesión», dijo el juez. «Y además, acabo de recibir una copia certificada del testamento de don Manuel Ruiz. Todo apunta a que la señora Sara es la propietaria legítima». Entonces, Mark intentó intervenir. «Ella está loca, lo inventó todo». Pero en ese momento, doña Pilar se levantó. «Yo vi cómo la echaron de su propia casa», dijo con voz firme, «con una bolsa, como una mendiga». Y luego habló el fontanero. «Arreglé las tuberías con su dinero, mientras ellos decían que la casa ya no era viable». Daniel se derrumbó en la silla. «Mamá, ¿por qué no dijiste nada?». «Porque creí que eras tú quien me echaba», respondí sin alzar la voz, y eso dolía más que cualquier mentira. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier grito. El juez anunció que se ordenaba la restitución inmediata de la vivienda a su legítima propietaria y que se abriría una investigación por usurpación, falsificación y coacción psicológica contra una persona vulnerable. Salí del juzgado sin mirar atrás. Doña Pilar me esperaba en la acera, con una sonrisa tímida. ¿Y ahora qué? Ahora, dije, respirando hondo, vuelvo a casa. Porque en ese momento entendí algo. No había ganado por rencor, había ganado por verdad. Y la verdad, aunque tarde, siempre encuentra su camino. Mientras caminábamos bajo el sol frío de Sevilla, supe que ya no era la mujer humillada en su propio jardín. Era la dueña. Y esta vez, nadie me echaría con una bolsa. Hoy vivo en la misma casa, en la misma habitación, y aunque duela, ya no soy invisible. Soy libre.
No es la casa de antes. El aire ya no pesa con secretos ni con risas falsas en el salón. Ahora huele a café recién hecho, a jazmín del patio y a ese silencio cómodo que solo viene después de una tormenta. Volví a mi dormitorio hace un mes. Las sábanas son nuevas, pero las cortinas siguen siendo las mismas que colgué el día que Daniel nació. Me costó dormir la primera noche, no por miedo, sino por costumbre. Después de meses en la habitación de invitados y luego en casa de doña Pilar, este espacio me parecía demasiado grande, demasiado mío, pero poco a poco volví a pertenecer. No a un hijo ciego, no a una nuera ambiciosa, a mí misma. Daniel viene los domingos, trae flores del mercado y se sienta conmigo en el patio. Ya no me mira con pena, me mira con arrepentimiento. Ayer me dijo, «Mamá, ¿cómo supiste que podías ganar?» Le sonreí mientras servía el té. Porque tu padre me enseñó que en esta vida lo que importa no es quién grita más fuerte, sino quién guarda los papeles verdaderos. Él asintió, y en sus ojos vi algo que me llenó el alma. Respeto. No por ser mi madre, por ser yo. He devuelto cada cosa a su lugar. Las fotos de mi boda están de nuevo en el salón, pero ya no duelen. Son recuerdos, no cadenas. Las joyas que vendí no las he recuperado, pero no importa. Lo que valía no era el oro, sino el amor con que las usaba. Y ese amor sigue intacto. Lina y su familia desaparecieron del barrio. Dicen que viven en un piso compartido en otra ciudad. A veces los veo en las noticias locales, con la cabeza baja. No siento rencor, solo una tristeza tranquila como la de quien ha cerrado una puerta que nunca debió estar abierta tanto tiempo. Hoy dirijo mi vida con la misma calma con que cosía las camisas de Manuel. Nada espectacular, nada vistoso, solo honestidad. Y eso, en este mundo, es revolución. A veces por las tardes me quedo sola en el salón. Abro el cajón del escritorio y saco las escrituras originales. Las acaricio como si fueran un talismán. No lo son. Son prueba de que el silencio no es debilidad, es estrategia. Porque durante 20 años callé. No porque fuera tonta, sino porque estaba observando. Y cuando llegó el momento, no necesité gritar. Solo mostrar los papeles. Hoy vivo en la misma casa, en la misma habitación, pero ya no soy la mujer que aguantaba. Soy la mujer que eligió. Libre, clara, en paz. Y aunque el pasado deje cicatrices, mi presente es mío. Porque al final del día, no importa quién durmió en mi cama. Lo que importa es quién tiene la llave. Y esa soy yo.